Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Propósito, un espacio diseñado para ti y por ti. En este nuevo episodio tenemos una historia increíble de superación y de transformación y procesos de liderazgo desde la niñez. Con ustedes tenemos el día de hoy a Gina Socha, la gobernadora del resguardo indígena actualmente del municipio de Chía. Hola Gina, preséntate. Hola, bueno, gracias por el espacio y claro que sí, mi nombre es Gina Socha, gobernadora del resguardo indígena, mujer, joven, indígena, obviamente, pertenezco al pueblo Muisca y nada, pues agradecida de estar en este espacio. No, definitivamente gracias a ti, gracias por aceptar esta invitación a contarnos tu historia, porque como tú lo mencionas, de verdad que es algo de admirar y creo que en algún momento, en otro episodio de un programa de este canal, te lo dije, o sea, de verdad, mis más sinceras admiraciones y felicitaciones por ese proceso que llevas y por enaltecer tu comunidad, el ser joven, el ser mujer, que hoy en día yo creo que de verdad es algo fundamental, apoderarse y llevar esas banderas. Ay, no, pues sí, muchas gracias por esas palabras, porque sí ha sido una transformación a lo largo de los años en este proceso y digamos que tampoco ha sido un camino fácil, ha tenido sus altas y sus bajas y llegar hasta aquí pues también ha sido un logro, digamos, de esos sueños que uno tiene desde niño, entonces sí, hay que agradecer por eso. Amén. Ese es nuestro objetivo principal en este podcast, tu propósito, y es esa parte de inspiración y agradecimiento. Yo creo que eso es lo fundamental para que viviremos con las mejores energías en todo lo que hagamos. Bueno, Gina, cuéntanos, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. Imagínense, 25 años y ya es la actual gobernadora del resguardo indígena. Yo quisiera que empezáramos porque nos contaras y nos contextualizaras un poquito de tu historia, o sea, cómo comienzas este proceso desde niña. Bueno, yo nací aquí en el municipio de Chía, crecí en el municipio de Chía. Digamos que tengo un referente y son mis padres. Mi papá es un líder de la comunidad indígena, es un líder espiritual. Él pues siempre ha estado dentro de la comunidad indígena. Mi mamá también pues lo ha acompañado dentro del proceso. Y digamos que desde muy niña ellos me inculcaron el que ser indígena, a identificarme como soy parte de una comunidad indígena, a que no me diera pena el decir soy indígena. Y eso fue pues transformando mi vida. Yo recuerdo que ellos siempre me llevaban como a todos los eventos que ellos tenían, a todos los espacios, como que yo crecí en ese ámbito y pues me empezó a gustar, a incentivarme por esos procesos. Hasta que yo recuerde, ¿no? Luego como a los 4 años más o menos llegaron a mi comunidad varios líderes y empezaron a enseñar como el muscubún, que es nuestra lengua indígena. Y pues digamos nosotros estamos en proceso de recuperación por esto del tema pues, de la colonización y demás. Y nos enseñaron los números del 1 al 10. Entonces yo era la niña más chiquita y me los aprendí de forma muy rápida. Entonces desde ahí pues ahí me bautizaron. Entonces me dijeron, uno de los mayores, que él es de Cota, me dijo, tú te llamas Ata. Entonces Ata significa el número 1 en lengua muisca y mi papá me pone posterior, sí, entonces me pone primer agua. Entonces desde ahí pues yo quedé como con ese nombre sin saber pues en qué se iba a convertir este número, ¿no? O sea, como esa transformación de ese momento. Y pues ahí me empecé a interesar por todos los diversos procesos, empecé en procesos de danza, de música. Sí, ya iba para allá. Bueno, yo quisiera que retrocediéramos otro poquito, hacer un paréntesis a esto, porque yo creo que este es un capítulo muy bonito, que como tú lo dices, o sea, es rescatar de verdad esta cultura que es nuestras raíces, porque aunque no lo creamos de cierta forma, finalmente es que todos tenemos en el fondo de nuestro corazoncito un poquito de indígenas. Entonces yo quisiera que hoy le compartieras a todos nuestros seguidores
de Luna Activa y de tu propósito que ves este episodio, que nos cuentes cómo es eso de que en Chía, porque yo creo que incluso al día de hoy hay personas que dicen, ¿cómo así que resguardo indígena en Chía? Yo no sabía. Cuéntanos un poquito de cómo así que existe, cuántas personas actúan, cómo es el proceso, qué hacen ustedes allá, Okay. cómo es un poquito de tu cultura. Bueno, nosotros hacemos parte del pueblo Muisca, estamos ubicados en toda la sabana cundiboyacense, digamos que hacia Boyacá y después en Cundinamarca. Nosotros aquí en Cundinamarca tenemos 6 comunidades y resguardos indígenas legalmente constituidos. Está Bosa, está Suba, está Cota, está Chía, está Sesquilé y está Tocancipá, que es como el más reciente. Nosotros pues digamos siempre hemos estado aquí en el territorio, los abuelos y las abuelas siempre dieron su lucha por el territorio. De hecho, si ustedes buscan en Google o en cualquier lado pues no van a encontrar una fecha de fundación, por eso Chía nunca celebra una fecha de fundación como lo hacen en otros municipios. Es precisamente por eso, porque nunca dejamos de ser resguardo indígena. De hecho pues Chía significa Chie, que es luna. Pues en nuestro lenguaje muscún nosotros adorábamos a 2 deidades, que era el sol y la luna. Hacia Cundinamarca está la luna y hacia Boyacá está el sol. En Sogamoso, Sogamoso significa Sogamuts, que significa el templo del sol. Entonces, digamos que esto hace parte de la cultura. Nosotros pues siempre nos hemos mantenido en este territorio. Digamos que el resguardo era todo lo que compete Chía, sino que pues a raíz de la colonización nos fueron aislando y quedamos con un aproximadamente de 201.8 hectáreas de territorio indígena. Somos 4.000 personas a hoy en el censo. Digamos que pues ha sido un crecimiento poblacional bastante grande. Digamos que en 1500 fue la primera vez que el resguardo hizo como para que sus tierras pues fueran reconocidas en ese momento, pero solo hasta 1864 un juzgado de Bogotá reconoció las tierras y se las entregó al resguardo indígena, y en el 2013 a través del acuerdo 315 fuimos reconocidos ante el Ministerio del Interior como resguardo indígena. Entonces digamos que pues ha sido un proceso de lucha y resistencia de los mayores de la comunidad, y pues hoy nosotros los jóvenes somos los encargados pues de prevalecer esa cultura indígena. Qué bonito, de verdad. Es una gran historia, o sea, es de años Sí, completamente, ¿no? de años hacia Bueno, atrás. y actualmente ¿en qué parte de Chía están ubicados? Nosotros estamos ubicados hacia los cerros occidentales del municipio, donde ven la Balvanera, la iglesia de la Balvanera, ahí Es es el el referente. resguardo, es el referente. Digamos que muchas veces eso también tiende a confundir porque la gente sabe que hay una iglesia, pero no sabe que es un territorio indígena, y efectivamente la iglesia está dentro de nuestro resguardo indígena, hace parte de nosotros. Digamos que esto fue una forma también de colonizarnos a nosotros, los pueblos indígenas a nivel nacional, donde había digamos, un sitio, un lugar sagrado, impusieron una iglesia católica a cambio de nuestras tierras. Entonces digamos que esto también fue una imposición, pero pues hoy hace parte de nuestra cultura, digamos que hace parte de nuestro legado, porque pues la mayoría de mayores también ayudaron a construir esa iglesia. Entonces pues también hace parte de la historia que tenemos dentro del resguardo indígena. Bueno, y adicional al tema de la iglesia y ese cerro, ustedes tienen algo que en mi ignorancia no sé cómo se llama y son estas... Los bohíos. Eso, cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, nosotros tenemos los bollos. Digamos que algo que le explicamos mucho a la gente es como nosotros no, para nosotros no es importante la religión, ¿sí? Cada quien puede creer en Dios o en lo que quiera creer o no creer. Digamos que nosotros hacemos parte de una cultura y para nosotros solo hay un Dios y fue el que nos creó a todos y el que nos está dando todo y a nosotros, ¿sí? Es más parte de una cultura. Entonces sí tenemos unos bohíos
o Chunsoats o Kusmuis, como los quieran llamar en diferentes, digamos, lugares. Y estos lugares pues hacen parte de nuestra tradición, ahí es donde se hacen las ceremonias, digamos que más espirituales, se hacen entregas, se hacen diferentes procesos para la recuperación de nuestro territorio. Nosotros decimos como esa parte espiritual, digamos, el resguardo está dividido en dos temas, ¿sí? Entonces está lo espiritual y está lo sociopolítico, que lo político es como los que gobiernan, los que hacen todos los trámites administrativos y demás, y la parte espiritual, que es la encargada como de armonizar el territorio para nosotros y como de transformar lo que muchas veces no está en su lugar. Es desde allí, es de esos templos que como que se subsanan este tipo de cosas. Bueno, ahí les dejamos para que se hayan culturizado un poquito más de nuestro resguardo indígena, que de verdad vale la pena rescatar y valorar sobre todo. Entonces, bueno, ahorita ya hablaremos un poquito más de eso. Pero entonces, bueno, tú nos estabas contando y quería hacerte ahí sí la pregunta. ¿Cómo fue o cómo influyó, qué significó para ti este proceso de cuando eras pequeña en cuanto al tema de los niños, de las danzas y estos procesos espirituales? Influyó mucho, digamos que en mi vida, pues a lo largo del tiempo he vivido diferentes transformaciones. Entonces en ese momento, como el hecho de estar en estas actividades me ayudó un poco más a apropiarme de la cultura y como de mi persona. Yo siento que en la niñez fui muy tímida, o sea, yo era muy tímida y me daba pena hablar, como que no me sentía cómoda hablando. Pero si me ponían a hablar como el resguardo, yo te contaba de todo. Sí, ahí sí entrabas en sí, confianza. En confianza, y estaba en mi salsa. Prosa. Sí, digamos que ese proceso uno lo vive y digamos en mi infancia pues yo viví mucho el bullying en el colegio. Porque digamos que el hecho de tú ser indígena y que te empiecen a señalar por el hecho de ser indígena, pues es como un conflicto bastante fuerte que tú llegas a tener en algún punto de la vida. Pero pues eso, sin embargo, para mí fue como una transformación, porque pues yo siempre decía con orgullo, pues sí, soy indígena y no me da pena decirlo. Entonces, digamos que en el colegio también fue como el inculcarle a mis compañeros el hecho de que hubiera un resguardo indígena, porque pues algo que te enseñan a ti en el colegio es que los indígenas ya no existen, o que la colonización llegó y que El Salvador es Cristóbal Colón, y no, no es así. No, no, esto no es así, la historia no se cuenta de esa forma, y creo que uno lo entiende no cuando es niño, sino cuando uno ya crece y realmente conoce la historia de los pueblos indígenas y digamos que el genocidio también que hubo a raíz de esta colonización, pues porque muchos líderes o indígenas perdieron la vida, entonces por también proteger su cultura. Entonces sí creo que esto ha sido una transformación bastante grande y pues me llevó a unos espacios de liderazgo ya más grande, o sea, de jóvenes, que yo nunca me imaginé estar, o sea, así que uno dice como no voy a llegar a ese espacio, me daba pena. De hecho, yo era la niña más pequeña porque yo llegué con 13 años y en este espacio de liderazgo que yo llego a la UNIC, cuando represento a los jóvenes en la mesa de jóvenes, digamos que ya es un espacio más nacional, más grande, más amplio. Tú encontrabas jóvenes de 25, 26, 27 y yo era la niña. Entonces la niña que todos cuidaban, la niña que todo el mundo pedía permiso para poderla llevar a un espacio. Entonces yo me convertí como en ese proceso de transformación. Y por ahí típico, o no sé, la niña que aunque está ya lo que tú dices, un poco de pronto tímida, que tú ibas, pero no aportabas nada, sí. Simplemente escuchabas, veías y, bueno, sí, yo estoy acá. Sí. Porque me pasó. Sí. Sí, era esa niña, digamos que, porque cuando tú entras a otros campos donde conoces a más gente indígena, con otras problemáticas completamente diferentes, digamos que el asociarte con gente que venía del Cauca, en Veras, de La Guajira, o sea, como estos ámbitos y que han vivido una transformación en violencia bastante fuerte, digamos que eso también te cambia a ti la perspectiva. Yo decía como muchas veces uno no vive la violencia desde aquí de las mismas formas que otras comunidades, si nosotros vivimos la violencia más discriminativa,
más desde la sociedad, en cambio ellos la viven más desde la violencia, entonces uno como que intenta cambiar esa perspectiva, entonces es bastante como, uy, qué cambio de perspectiva y de vida. Referente a eso que mencionas de esas distintas formas, digamos, como de discriminación o de rechazo de esto, yo quería preguntarte, digamos, cómo específicamente fueron esos años de colegio, especialmente como tú lo mencionas con el tema del bullying, o sea, ¿cómo crees que eso aportó o que sembró en ti? Digamos Para... que yo siento que sí sembró mucho porque en algún momento sí tuve como una crisis existencial de personalidad y más en el ámbito pues de la juventud, como que en esos momentos en los que uno anda como en plena rebeldía, que uno no quiere escuchar ni a los papás ni a nadie, entonces sí siento que desde ahí eso pues me ayudó a, no me ayudó, o sea, como que sí también tuvo una influencia en el momento en el que yo tuve como una baja en mi vida y como que empecé a ser muy rebelde en todos los espacios. Entonces yo creo que desde muy niña he sido muy revolucionaria, que algo que no me gusta, yo te lo voy diciendo. Y en ese momento me pasaba mucho, incluso con los profesores. Entonces llegué a tener muchos conflictos con mis maestros pues de primaria y de bachillerato, que hasta que yo sentía en algún momento que pues no era culpa mía, o sea que no toda la responsabilidad no recaía sobre mí, sino que más el problema era ellos que mío, y que pues el hecho de que yo fuera indígena no quería decir que pues fuera malo, ¿sí? Pero pues eso tuvo una transformación y yo fui muy rebelde en el colegio, digamos en esa época, y yo siento que fue por eso también, o sea, como que yo decía, Bueno, uy, esto afectó mi vida. de cierta forma te aportó, ¿no? O sea, Sí, independientemente de lo que sea, hay procesos que uno a veces no termina de entender por qué suceden, pero yo creo que te formó ese carácter, el ¿no? carácter, sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fase y es, ¿qué pasa en el 2013? Digamos que, bueno, en el 2013 llegó a este ámbito político, cambió mi visión, obviamente, bastante grande de diferentes aspectos de mi vida y entre esos empiezo a conocer como las luchas que han tenido las comunidades indígenas. Entonces, desde ahí me empiezo a proyectar como quiero en algún momento aportar mucho a mi comunidad. Quiero, digamos que yo quería estudiar comunicación social. Porque yo estuve en un programa de radio, se llamó La Casa en el Aire, en el árbol, perdón, en el aire, en el árbol. Y entonces yo quería ser comunicadora social, pero en ese ámbito de cambiar, digamos que como uno está constante, digo, no, quiero estudiar derecho para defender mi comunidad. Entonces, digamos que esto me lleva a una transformación de mi vida y digo como qué chévere todos los logros que las comunidades indígenas han tenido y yo quiero aportar esto a mi comunidad. Y ahí también digo como algún día quiero ser gobernadora. Entonces mis profesores me molestan como la gobernadora algún día del resguardo indígena. Pero es que uno lo ve como un chiste, ¿no? No lo ve como algo real. Y digamos que desde ahí pues yo empiezo a formarme, empiezo a formar jóvenes de mi comunidad. De hecho, en el 2015 en el colegio, recuerdo que estábamos en noveno décimo, y un profesor de educación física nos buscó a mí y una compañera que teníamos como las danzas de la comunidad indígena, estábamos liderando este proceso, acompañando, y nos dice cómo queremos hacer algo para la semana cultural en el municipio, pero queremos que sea en relación al resguardo indígena. Y nosotros como, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? Y el colapso mental. Pero ahí es donde como que se despierta ese liderazgo, porque hicimos que todo el colegio, jornada mañana, bailara una canción del resguardo indígena, vestimos a todo el colegio de la comunidad, o sea, de prendas del resguardo, o sea, fue muy bonito y salió todo el colegio una comparsa, lo presentamos, entonces yo decía, qué chévere, o sea, lograr esto para mí es un objetivo, o sea, es un logro alcanzado, porque nunca me imaginé que un colegio pues fuera a bailar, imagínate hacer mover casi como 1.000 chinos. Entonces, ¿Qué colegio? El Fonquetá. Ok. Entonces, pues ahí fue toda mi primaria y mi bachillerato. Digamos que eso también me ayudó porque ahí ya
empecé como a cambiar la vocación y era como qué chévere formar jóvenes, qué chévere que la gente conozca lo que hacemos dentro del resguardo indígena, qué chévere que todos nos interesemos por diversos espacios. Y hoy me doy cuenta que muchos de los jóvenes que me acompañaron en ese proceso están en otros liderazgos y tienen liderazgos muy marcados dentro de la comunidad indígena. Entonces es bastante chévere porque eso como que te ayuda a alcanzar pues cosas que tú no crees que no puedes hacer, tal vez, digamos, entre comillas, que a uno le dicen como, no lo puedes hacer. Y lo No, logra. y que muchas veces subestiman el hecho de que ser uno tan joven, Sí. entonces lo que tú dices, no, es que yo quiero hacer tal cosa o es que yo quiero hacer tal cosa, y lo toman es más como chiste, como broma, como, ay, es una ilusión de un chiquito, en 5 días se le pasa y ya, ¿no? O sea, eso Sí. por un lado. Y por el otro lado, lo que tú dices, de verdad que sí es muy verdadero, porque efectivamente me identifico mucho con esa parte y digo, efectivamente, el tú formar personas, que lo hablábamos en el capítulo en el otro capítulo con otra chica, el formar personas finalmente para el mundo, para la vida, para estos procesos, sea en liderazgo, sea deportivo, sea artístico, sea lo que sea, a ti te deja realmente una gratificación interna de que tú estás haciendo las cosas de forma correcta y le has aportado un granito de arena a las personas. Bueno, definitivamente con esta parte de la historia, tú, mejor dicho, nos cuentas conclusión que empiezas a encontrar tu propósito. Sí. O sea, tu propósito de servir, de ayudar, digamos, con tu carrera, como lo mencionas, de ayudar y decir, oiga, yo quiero hacer algo aportando a mis raíces, a mi cultura, al resguardo indígena, ¿no? ¿Qué sentías al ver que comenzabas a ser un referente juvenil para el resguardo? Pues digamos que uno no lo ve hasta que uno no se lo dicen como más adelante, ¿no? O sea, como en ese momento yo decía como soy una persona que ha acompañado procesos, pero no me creía o no me veía como en el ámbito de soy un referente de la comunidad. Entonces como que yo empecé a estar en espacios, a ayudar, a servir, a decirle a los jóvenes como a incentivarlos y motivarlos a la participación, a decirles como hay estos espacios. Bueno, lideramos el espacio de Gaguachie, es un referente para mí porque de ahí nació como todo, ¿sí? La transformación desde niña, joven, adulta. Entonces, digamos que parte de mi vida yo le dediqué a este grupo casi como unos 4 años a liderarlo, y no solo era un grupo de jóvenes para el liderazgo de la comunidad, sino en el ámbito de las danzas también. Entonces nosotros participábamos en diferentes espacios, como que eso también ayuda a visibilizar en el municipio que hay un resguardo, que hay una cultura, que a través de la danza tú puedes transformar, mostrar, encontrarte. Sí, entonces como que eso ayudó muchísimo a la comunidad también, porque eso fue una forma de decir como aquí estamos y no nos hemos ido. En ese transformar yo decía como, bueno, y después de que yo no esté, ¿qué va a pasar? Después de que porque yo decía como en algún momento la vida me va a poner otro rumbo. ¿Y qué va a pasar con estos procesos? ¿Y qué va a pasar con la gente? Entonces yo decía como, pues yo no me puedo quedar ahí simplemente y quedar y ya, sino como empezar a que la gente empiece a liderar estos procesos, a que ellos mismos también vayan alcanzando pues logros. Y a raíz de eso pues empieza a haber una transformación también con los chicos, y cada uno empieza a decir, no, yo quiero los niños, yo quiero los jóvenes, yo quiero otros espacios, a mí me gusta la medicina, a mí me gusta así. Entonces como que ellos, cada uno empezó a buscar cuál era su referente, y yo decía como, bueno, en el momento que pues yo ya no esté, ya sé que ahí está el granito de arena que uno pues cultiva dentro de estos procesos. Entonces, bueno, ya ahí empiezo a transformarme porque salgo del colegio y entro a la universidad, que pues ya era algo completamente diferente, otro ámbito, otro ambiente. Entonces digo como, bueno, aquí la vida ya te empieza a cambiar un poquito más porque ya empiezan las responsabilidades de adulto, ya cambia la vida un poco más. Entonces digo como, bueno, pero sin embargo no me voy a alejar de mi cultura
y me voy a quedar aquí, digamos que un poco siendo más allá de un referente, una ayuda para mi comunidad. Sí, el hecho de poder aportarle, el hecho de poder decir, venga, si usted necesita ayuda, yo puedo colaborar. Y ahí fue donde yo me quedé. Entonces, ahí empiezo a entrar a estudiar, obviamente. Digo, bueno, voy a seguir sirviendo desde la parte de las danzas y empezamos esa transformación también con los chicos porque pues ahí ellos también tenían sus responsabilidades, también tenían como otro tipo de actividades, entonces decíamos como no lo dejemos perder. Entonces yo siempre he sido como motivando a la gente a no lo dejamos caer, sigamos, yo sé que no es fácil, pero podemos. Y entonces ahí nos quedamos como en ese ámbito. Y ya entrar a la universidad, pues también me genera un impacto bastante grande, pues porque uno dice como ya cambia el ámbito, o sea, como Sí, las dinámicas, los hábitos, el mismo tiempo, o sea, porque a mí me pasó en algún momento. Yo hice parte de una junta de acción comunal desde los 14 años y llegué a ser presidenta. Llegué a ser presidenta de la junta, estuve en juventudes, estuve de secretaria, estuve vicepresidenta y terminé de presidenta en algún momento. Y es ese sentimiento de tú querer aportarle a tu comunidad, pero ya te empieza a limitar el tiempo, las responsabilidades, muchas cosas, ¿no? Y que la gente a veces no entiende que tú esto lo haces a honoris causa y finalmente también es complejo cuando tú te empiezas a ganar, no problemas, pero sí la gente te critica, que por lo bueno, que por lo malo, o sea, tú nunca vas a tener a la gente conforme con nada, entonces también es bien compleja esa situación, ¿no? Bueno, tú me contabas o yo leía en lo que tú me enviaste un viaje a México. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Cómo es ese tema de ese viaje a México? ¿Qué significó para ti expandir esa parte en tu liderazgo y ya mover temas internacionales, por así decirlo? Digamos que ahí, bueno, ahí tengo un referente muy, muy importante y es mi amiga que se llama Dayana Domico. A la que le mandamos un gran saludo. Un saludo. Ella es embera, pues su nombre es Doquera. Ella fue un referente muy importante en mi vida porque cuando yo inicié en el proceso de la UNIC, cuando era chiquita, ella fue como la que me cuidó, como esa madre que no estaba... Fue como tu mentora. Sí, ella no estaba, mi mamá no estaba al lado, pero ella fue como esa madre que necesitaba al lado. Entonces ella me motivaba, me incentivaba. Ella llegó, pues después de que estuvo el representante, digamos que el coordinador de jóvenes en su momento, que era un hombre, pues pasó a ella llegar a la coordinación de jóvenes. Entonces ella me empieza a llevar a diferentes espacios, procesos, como que me empieza a visibilizar dentro de los procesos, no solo por la amistad, sino por el liderazgo que pues yo tengo, digamos que dentro de este proceso. Y un día, digamos que fue muy raro porque estábamos en una reunión precisamente de la UNIC y ella me dijo como yo ese día fui, terminé, yo recuerdo que ya estaba en la universidad. Ya, o sea, ya estaba en procesos de la universidad. Y ella, pues quedó embarazada. Y justamente para esas fechas yo iba a tener, pues, a la niña. Entonces me dijo, como, tengo un espacio y no puedo ir. Y no tengo a quién más mandar porque no habían, digamos que muchas veces uno no cree que el pasaporte es importante, pero es importante en la vida. Entonces yo decía como, Dios. Entonces me dijo como, en ese momento ya estaban las protestas sociales a nivel nacional, o sea, ya estaba la situación compleja. Y pues también estaba el tema del COVID. No había todavía como un referente que había llegado, pero ya se estaba como anunciando. Entonces ella me dice como, necesito que saques tu pasaporte y me lo envíes. Y yo así como en shock porque no procesaba la información. Y entonces le digo a mi papá y mi papá pues también estaba como... Entonces un día yo en la universidad ella me llama, o sea, yo pensé que era como pues algo X y ya. Sí, exacto. Entonces cuando ella me llama me dice, necesito tu pasaporte ya. Y yo estaba en la universidad. Entonces yo llamé a mi papá y le dije como, me están pidiendo un pasaporte y no tengo.
Entonces él me dice como vamos a Bogotá, entonces me acompaña a hacer todo el proceso del pasaporte y demás. Yo se lo envío y era para viajar en diciembre. No recuerdo bien qué fue lo que pasó ese diciembre, pero se aplazó ese encuentro. Entonces yo dije como, bueno, pues ya no fue. Y no, mentiras. En enero de ese año, eso fue en el 2020, me llama un día una persona y me dice como necesito que me envíes nuevamente la copia de tu pasaporte porque el viaje está al fecha para México. Y yo así toda como, ay, Dios mío. Pero pues sin saber de a dónde iba, ni qué proceso era, ni nada. O sea, como un día antes del evento nos mandaron como toda la información. Entonces solo tuve como un día para averiguar qué era. Ahí conocí el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, que se llama ECMIA, donde se desarrollan diferentes procesos de violencias hacia mujeres indígenas y otros temas en relación a las mujeres indígenas. Ok, llegué a este espacio sin conocer a nadie, porque con las personas que yo he viajado, ellas ya conocían un poco más del ámbito. Y ahí ya conozco otro aspecto completamente diferente y es en relación a las comunidades indígenas que hay en Latinoamérica. Y fue pues un espacio muy bonito porque ya uno como que empieza a transformar un poquito más esa visión que tú tienes y es como... claro, las mujeres sufrimos más violencia que los hombres, ¿no? Y es que estos espacios son mucho más machistas y un poco más complejos para las mujeres. Entonces, llego a este espacio, conozco normativas, conozco un montón de gente, me vuelvo amiga de mucha gente en otros países y empiezo a ser un referente juvenil y pues esto me permite abrir un poco más el espacio. Conozco México, conozco los taquitos. Los taquitos, sí. Entonces, tequila el también. tequila también. Sí, de hecho fue una experiencia un poco Traumática. loca. Sí, porque digamos teníamos el evento y recuerdo mucho que ese día salimos como a las 10 de la noche y una chica de México dijo como vamos a salir. Entonces yo solo conocí a una chica y yo le dije como ¿vas a salir? Y ella me decía no, yo vamos, por favor, quiero conocer. Y ella, bueno, la convencí. Creo que tengo un poder de convencimiento bastante grande. Okay. Y la convencí y bueno, ese día conocí México de noche, que es otra experiencia completamente diferente. Pero por lo general esos espacios se prestan para esos otros espacios. Eso, y sí. Finalmente es chévere, o sea, es chévere porque es que lo Sí. que tú dices, o sea, es intercambio cultural. O sea, claro. Es networking al 100%. Sí, claro, y habíamos de diferentes espacios, entonces estaba la mexicana, estaba la venezolana, estaba la colombiana, estaba la brasilera, o sea, eran de diferentes comunidades, entonces fue un intercambio completamente grande y amplio, y yo recuerdo que llegamos como a las 6 de la mañana, entonces... Teníamos hasta las 7 de la mañana que empezaba el evento otra vez para descansar y volver al evento. Entonces todas estábamos, sí, todas estábamos perfectamente a esa hora en el evento. O sea, ninguna se quedó dormida ni nada. Pues esto fue una experiencia. Sí, fue una experiencia chévere. Sí, siento que uno aprende e intercambia muchas cosas y conocí líderes muy importantes, líderes que han dado una lucha significativa dentro del movimiento y eso me generó unas expectativas mucho más grandes. Yo decía como... Es que ahí es donde uno se da cuenta que uno dice, o sea, hay montones de cosas por hacer y a veces no se trata de dinero, a veces no se trata de tiempo, pero de verdad, o sea... Y ahí pues yo digo dije como quiero ser como ellas en algún punto de mi vida, quiero llegar a ese ámbito. O sea, ahí generé mis expectativas bien altas. Y pues mi amiga, ella pues siempre me mantuvo como alrededor de ella y como apoyándola dentro de ese proceso. Y también le agradezco un montón porque me ayudó, digamos que en el proceso, vio mis altas y mis bajas también. O sea, como vio momentos en los que yo
literalmente me derrumbé, así como me vio en los momentos más altos de mi vida. Entonces sí le agradezco mucho por eso, porque ha sido un referente muy importante y en algún momento yo decía como quiero ser como ella. Y es porque ella ahorita está liderando, digamos, procesos como diálogos de paz. Entonces, para mí eso es, o sea, eso es importante, o sea, que las mujeres lleguemos a estos espacios es algo verdaderamente significativo. Yo creo que ese es uno de los mensajes que empieza a dejar este episodio. Sí. O sea, esto es fundamental, que las mujeres nos empoderemos y más que nos empoderemos es visibilizar estos espacios, estas mujeres tan significativas que tienen de verdad esas ganas, esos conocimientos, esas habilidades, talentos, dones que muchas veces se desperdician y muchas veces también son afectados por este machismo del que ahorita estabas hablando, que es muy importante. Bueno, de este tema yo te preguntaría qué aprendizajes te llevaste o qué te quedaron de esa experiencia hasta el día de hoy. Creo que me quedó muchísimas, porque esto me dio la segunda oportunidad de ir a Perú. Entonces no fue solo ir a México, sino fui a Perú también por el mismo espacio. De hecho, bueno, llegó pandemia y ellos empezaron a hacer diálogos virtuales de diferentes espacios, tantos de violencia, de la CEDAW, que es un tema bastante importante dentro de los espacios, también digamos que la Conferencia de Pueblos Indígenas en la ONU. Entonces empezaron a hacer como diálogos a través de plataformas, que era la única forma por donde nos podíamos ver en su momento, y pues yo empecé como a involucrarme, empezaron a involucrarme, como a invitarme a estos espacios de diálogos y me permitieron en algún momento trabajar con ellos, o sea, con un pago. Eso fue significativo. Facturando. Sí, ya, por fin. No, mentiras, ya desde niña era facturado. Entonces, yo aquí, referente. Pero sí, como que en ese momento, pues me dieron la oportunidad y fue para hacer un diálogos de violencias invisibilizadas. Fueron como círculo de palabra a través de Zoom, donde se conectaban de diferentes espacios, explicándoles un poco. Ellos crearon como unas cartillas donde se categorizan como las violencias que hemos sufrido las mujeres indígenas. Entonces era como mostrarle a las personas sobre estas cartillas, sobre la violencia que nos afectaba, como pues la perspectiva de las personas en temas de violencias invisibilizadas, porque pues conocemos las que naturalmente están descritas, pero hay otras violencias que se hablan desde otros espacios, pero no, o sea, como que no se visibilizan. Entonces se creó este círculo y fue pues una experiencia completamente chévere porque conocimos como la expectativa de otras mujeres y también vimos problemáticas bastante fuertes. Entonces esto pues a uno como que le toca las fibras del corazón y uno dice como Dios, esto es fuerte para uno y más cuando uno está como en este proceso de liderazgo. Entonces eso me ayuda a mí como a entender un poco más a las mujeres y entenderme a mí como persona y como descubrir mi interior y también decir como poner un alto en muchas veces que uno sufre violencias pero uno no las ve, como que no las identifica realmente. Entonces tuvimos estos diálogos, posterior a eso hicimos unos talleres y de ahí esos talleres llego a Perú. ¿Terminas en Perú? Termino en Perú. Y en Perú, pues iniciamos con un proceso de un taller que también iba en relación a las violencias. Perdón. Y bueno, ahí en este taller, en este taller, digamos que pues aprendimos entre todas cómo identificar las necesidades que cada una tenía y cómo poderlo expresar. Entonces esto nos ayuda a conocernos porque no nos habíamos conocido. Todo fue desde la virtualidad y ahí pues ya dijimos como, bueno, tú vives esta violencia, yo vivo esta violencia y desarrollamos diferentes talleres que luego nos permitieron llevarlos y aplicarlos dentro de nuestra comunidad. Entonces esto nos ayudó muchísimo, digamos que en el proceso de liderazgo.
Qué bueno, qué bueno. Yo creo que esa es, como lo mencionaba ahorita, una de las mayores satisfacciones, o sea, esos talleres, esas estrategias, esos procesos que de verdad dejan algo plasmado, pues digamos que qué bonito además, sobre todo para tu comunidad, ¿no? Y para todas las comunidades en general. Sí, digamos que el conocerse y el poder identificar, el poder decir como, bueno, esto me afecta a mí de esta manera, pero esto te puede afectar a ti de esta manera. Y encontramos, por ejemplo, hay comunidades digamos que hacia Bolivia o bueno, hacia estas zonas que aún no se reconocen los derechos de las mujeres y entonces ellas son muy sometidas todavía al ámbito machista, entonces uno decía como nosotros estamos en la gloria. No, sí, sí, total. Yo creo que eso sí es a nivel general, no solo de tu comunidad, sino a nivel general. Uno cree que lo que uno está viviendo lo están viviendo las otras personas y hay personas completamente que pueden estar en circunstancias peores. Es que es una cosa que en pleno siglo XXI el tema de visibilizar espacios, el tema de mujeres, el tema de jóvenes, el tema de normas, el tema de reglas. Entonces, bueno, aquí nos podríamos quedar hablando montones de este tema. Pero bueno, qué bueno que estés en estos procesos, que estés aportándole no solo a las mujeres de tu comunidad, sino a muchas personas a nivel ya nacional e internacional, porque definitivamente que estos procesos, aunque uno no lo ve a corto plazo, están haciendo su trabajo y sigue, y bueno, en algún momento verás esos frutos, ¿no? Sí. Gina, cuéntanos ahora sí, entonces después de este proceso, ¿cómo llegas a ser gobernadora del resguardo indígena? Bueno, ahí... A tan cortica edad. Sí, digamos que ahí tuve, digamos, en ese proceso también de transformación, en algún momento se me planteó el llegar a la coordinación de jóvenes de la UNIC. Digamos que fue un estudio también espiritual, una lectura espiritual, y pues me dijeron, ¿cómo estás preparada? Pero ahí uno vive como, o sea, ahí en ese momento fue un choque para mí porque viví una situación bastante fuerte y fue que digamos que me desconocieran personas que no estaban como muy arraigadas al proceso, que desconocieran el proceso de liderazgo. Yo quisiera que nos contextualizaras un poco y nos contaras sobre esta oportunidad de llegar a la UNIC. O sea, ¿qué es la UNIC? ¿Cómo llegas ahí? Bueno. Y volvemos a ese proceso. Ok, la UNIC, pues es la Organización Nacional Indígena de Colombia, es donde están afiliados, digamos que la gran parte de comunidades indígenas a nivel nacional, y pues este espacio es un espacio, digamos que político, obviamente, y espiritual, donde pues se generan los diálogos con el gobierno nacional, ¿sí? Donde tú llegas a acuerdos en relación a las comunidades indígenas, por ejemplo, para el plan de desarrollo, para las consultas previas de diferentes temas, sí, como todo lo que tiene que en relación más grueso desde lo nacional se genera desde esta organización. Entonces, digamos que como yo llegué muy pequeña, o sea, en el 2013, con 13 años a este espacio, pues empecé a ser un referente de liderazgo dentro de la misma organización, donde no solo jóvenes, sino mayores, mujeres, o sea, de todo me empezaron a reconocer por mi liderazgo en este espacio. Entonces, en algún momento me dicen como, yo tenía 21 años, y me dicen como, pues puede ser coordinadora de jóvenes. Y yo como, pues fue una llamada de sorpresa que uno nunca espera en la vida. Y yo dije como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y en ese momento pues yo me senté con mi papá. Mi papá pues como lo mencionaba es un líder espiritual. Entonces como que él ha sido un referente también en la parte espiritual para mí. Me acompañó digamos que en todo este proceso. Y digamos que llego y le digo cómo está pasando esto. Y él se sienta a hacer su proceso de consulta y dice como sí, sale positivo. Y yo decía como, ¿será que sí?
Y yo, bueno, digamos que en ese proceso yo dije, bueno, pues aquí hay unos referentes que uno no se puede saltar y es como de hablar con los gobernadores. Y no era solo hablar con mi gobernador, sino con todos los gobernadores que era su voz, así. Pero tristemente uno también en este proceso encuentra gente no tan grata, gente que pues muchas veces tiene sus intereses particulares y pues desconocen muchos procesos. Entonces por ponerlo, digamos que lo que yo quiero, pues daño a esta persona o hago daño a esta otra persona y en ese momento me pasa eso. Entonces yo me vi muy afectada dentro del proceso porque yo dije, me decían como Gina, dale", y yo le decía como no, no quiero que mi proceso esté manchado por lo negativo, no quiero y prefiero hacer un paso al costado a de pronto verme más adelante afectada por el mismo proceso. Digamos que yo sí creo mucho en las energías y creo mucho en ese ámbito espiritual. Y cuando algo se daña de forma muy, o sea, muy fuerte, pues uno tiene que hacer el paso a un costado, ¿sí? Decir, Sí, no, es la vida que te está diciendo ajá, por ahí, no es. no es, exacto. Entonces en ese momento me dicen como sí, yo digo, no, prefiero dar un paso al costado, pero fue un choque para mí porque en ese momento yo dije, no quiero saber nada de mi comunidad, siento que no estoy haciendo nada, siento que el liderazgo se ve muy afectado, o sea, como que tuve un choque bastante fuerte que yo decía como, no quiero saber nada, o sea, no quiero saber nada. Y yo veía a los jóvenes y yo recuerdo que teníamos un ensayo y yo no quería ir al ensayo, o sea, yo no quería ver a no, no quería ver a nadie, o sea, como que me sentía tan afectada y dije como, no, Gina, tú no te puedes desfallecer por una simple situación. O sea, no puedes decir como hasta ahí llegué y ya, chao, no. Tienes que seguir adelante. Yo dije, Además que ahí empieza a jugar un tema fundamental y es esos intereses, o sea, a pesar de que uno dice, es que soy yo, es la que me afecta, de pronto tú ya también empezabas a sentir esa corresponsabilidad, es que no soy solo yo, sino es la gente que confía en mí, es mi comunidad, son todos esos cosas que uno diría a alguien por ahí que conozco, es esa colita que tú ya llevas atrás, que ya es tomar esas decisiones y esas responsabilidades, ya no es como tan personal y tan desde el capricho, desde cómo me siento yo, sino cómo afecta eso en mi vida, pero aparte también cómo afecta eso en ajá. mi proceso y A la las gente. personas. Sí, claro. Entonces en ese momento llegó como pues tengo una cola detrás, no me puedo caer en este momento y yo decía como bueno, tal vez la vida me tiene preparada para otras cosas o pues el camino tiene que ser así, pues depende de uno. Yo siempre he dicho, depende de uno si uno se cae o sigue adelante. Entonces en ese momento yo dije, bueno, vamos a volver con más Sí, es impulso. Respira respire y hondo siga. y Y continúe. siga. Entonces como que ahí yo digo, bueno, ya pasa esta situación y bueno, vamos a seguir avanzando. Hay otros procesos que hacer. Y empiezo a juntar a los jóvenes de las otras comunidades, empiezo a hacer encuentros, empiezo a motivar a los jóvenes a la participación, a decirles, venga, hay que encontrarnos, hay que conocernos. O sea, como que eso me motivó a seguir más adelante, es decir, como podemos hacer grandes cosas entre nosotros. Y digo, como un día, recuerdo que en ese momento pasó algo en mi comunidad y no hubo una postulación a gobernador. Entonces se tenía que volver a repetir otra vez con nuevos postulados. Y yo le dije como a mi papá, como me voy a postular. Mi papá se quedó como, y mi mamá también como, ¿esta qué le da? Y yo, quiero postularme. Y entonces yo le decía como, quiero saber qué piensa la gente de los jóvenes. Quiero saber, o Sí, sea, hacer el la ejercicio. expectativa, sí. Entonces yo recuerdo mucho que en ese momento, bueno, yo me postulo, digamos que uno tiene que completar una plancha, o sea, como unas personas que te acompañen dentro del proceso. Entonces yo completo la plancha, bueno, con ahí como pude, porque había gente que decía, no, todavía no, no sé qué. Entonces ahí como pudimos la completamos y habían otros tres candidatos. Y yo digo, como bueno,
mucha gente me decía como, usted está muy biche, déjese madurar, no sé qué. Y yo decía como, yo sé, pero quiero hacer el ejercicio. Nada me quita con hacer el ejercicio. Y hice el ejercicio y fue muy curioso porque fui la segunda con mejor votación en ese momento. A pesar de que los otros candidatos ya se habían postulado, o sea, ya llevaban un proceso mucho más largo que el mío, ya mucho más grande. Entonces llegó con la segunda votación, entonces para todo el mundo fue como una sorpresa, fue como, uy, esta china, ¿qué? Y llegó como, bueno, chévere lo que la gente está pensando y ahí me doy cuenta que digo como, bueno, hay gente que me ve como referente de la comunidad y ve que tengo un liderazgo, o sea, ya no me ven como la niña o la chica que siempre ha estado en el proceso, sino como un referente de la comunidad. Entonces ahí me empiezo a acercar un poquito más al proceso. Recuerdo mucho que de mi plancha entró unas personas a la otra plancha porque eso es por cociente, bueno, una vaina así. Sí, 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 yo sí entiendo eso, Eso. porque es igual que las juntas de acción comunal o es el consejo de juventud, Eso, es cociente igual. y Se toda los esa debemos. vaina, sí, Se los debemos. eso. Entonces entra por cociente y bueno, la chica que entró fue porque yo la metí ahí como de relleno. Y ella me dice como, no, yo quedé, no, ¿y ahora qué hago? Y yo le dije como, no, pues quédate y motívate al proceso. Y efectivamente la chica se quedó y empezó también a liderar procesos, entonces fue algo bueno porque no simplemente fui yo, sino ella también ahí como que estuvo al paso, luego se tuvo que retirar y yo dije como bueno, yo voy a apoyar. Y entré a hacer el reemplazo de ella, en ese momento ella estaba como secretaria, entonces ahí yo ya empecé a involucrarme en procesos del cabildo como tal, ¿sí? O sea, a atender a la comunidad, a recibir a la comunidad. Y digo, bueno, esto me gusta, como ayudar, como estar pendiente, como liderar este proceso. Entonces ahí yo digo, bueno, vamos a seguir acompañando. Y en el siguiente me decían como postúlese. Y yo le dije, no, primero... Eso es caño, ¿verdad? Caño, Esa sí. elección sí es caño. Caño. Entonces yo le dije, no, en ese momento yo dije, no, no me voy a postular. Voy a esperar y más adelante, si hay la posibilidad, pues me postulo. Y en el siguiente año, el gobernador que entró me pidió que pues le apoyara como vicegobernadora. Y yo le dije, ¿cómo no? Yo no te puedo apoyar como vicegobernadora. Si quieres te ayudo a conseguir una persona para que esté en ese proceso y si quieres te apoyo como alguacil. Pero no como vicegobernadora porque pues sé que ese rango tiene un rango bastante de responsabilidad. Le dije, no, yo estoy como en la universidad, quiero terminar mi universidad y cuando ya la termine, pues ahí sí miro como este espacio. Y ahí también como que me empecé a interesar más por el proceso, aprendí mucho de cómo manejar internamente Sí, un proceso. Yo creo que en estos espacios, o sea, con todo el respeto que se merece el cabildo, lo comparo un poco con el tema de las juntas de acción comunal y yo creo que de cierta forma ayuda muchísimo que tú pases por diferentes cargos dentro de la junta, dentro del cabildo, porque aprendes cómo funciona cada proceso y cómo todo hace que evolucione. Que fluya. No es como que solo el presidente o que solo el secretario o que solo el tesoro o que solo el de... Sí, porque eso es un engranaje para que todo funcione. Sí. Entonces digamos que eso mismo uno va entendiendo a lo que vas accediendo a un cargo, a una responsabilidad o como a un proceso. Entonces dije como bueno, ya ahí en ese proceso me quedo. Luego de ese año, al siguiente año, el gobernador volvió y me busca nuevamente para que me postule con él, pero en ese momento mi papá como que hace el ejercicio para ser gobernador. Entonces yo digo, como no, espera, o sea, está mi papá, yo no me voy a... Conflicto de intereses. Sí, no me puedo meter. Entonces dije, bueno, como ese año no quedé ahí, pero sin embargo estaba como en los procesos de liderazgo, acompañando a los jóvenes, ayudando a la comunidad, como que, bueno, ahí se abrieron puertas. Y un día me llegan y me dicen, ¿cómo deberías postularte al consejo municipal? Y yo digo, como,
¿será que sí? ¿Será que no? Dije como, bueno, vamos a intentarlo. Pero yo no lo hice con la intención de llegar, sino lo hice con la intención de saber si de pronto en algún momento De medirte. vamos a poder llegar a intentarlo, porque yo sabía en mí que el siguiente año podía ser gobernadora. Entonces yo dije, ¿cómo quiero ser gobernadora? El siguiente año ese año me voy a postular. Y bueno, pasa todo este tema del consejo, demás. Yo hago el ejercicio, empiezo a caminar la comunidad, le empiezo a explicar muchas cosas a la comunidad, como cómo acceder a una universidad, o cómo solicitar un documento, o qué tienes que hacer en este proceso. Y entonces la gente me decía como, postúlese a gobernadora, usted debería ser gobernadora. Y yo, ¿será que sí? Dije, bueno, siempre está esa duda por bien. delante. Sí, esa duda, ¿será que sí? Y dije, bueno, está bien. Y ese año dije, bueno, nos vamos a postular. Y me postulo efectivamente como gobernadora. Y ahí empieza el proceso. Más, digamos que no solo complejo, sino que yo decía, yo me enfrenté a hombres. Entonces, el enfrentarte a hombres es complejo, porque digamos que en su momento mucha gente me reseñaba mucho y era el hecho de mi papá. Entonces me decían como, es que si usted llega, el que va a mandar es su papá. Es que si usted llega, el que va a estar ahí es su papá. Es que no sé qué, es que sí sé cuánto. Entonces yo decía como, no, yo tengo mi propio criterio, ¿sí? Mi propio carácter para poder tomar cualquier decisión, y aparte de eso pues no voy a estar sola porque hay un cabildo detrás. Entonces las decisiones no es como que las voy a tomar yo y ya punto, sino el cabildo tiene que estar ahí para esas decisiones. Entonces yo digo como, bueno, vamos a hacer todo este proceso. Y digamos que empezamos a involucrarme con la gente, empieza a llegar gente muy bonita a mi vida, sobre todo mayores de la comunidad, y me empiezan a ver como un referente de liderazgo. Entonces me decían como, te vamos a apoyar, vamos a estar ahí para ti, te vamos a acompañar. Al cabildo también, que entró en su momento, también me dicen como, yo quiero estar contigo, vamos a estar ahí para apoyarte. Entonces se vuelve como un apoyo completamente grande, y digo como, bueno, no estoy sola, vamos a hacerlo con toda. Y bueno, llegamos y ganamos ese momento. Digo, bueno, chévere, porque ya uno no es simplemente la expectativa de algún día ser gobernadora, sino ya oficialmente se cumple ese sueño, la se cumple gobernadora, ese sí. Y claro, en ese momento, después de 20 años, una nueva mujer gobernadora, joven, liderando 4.000 personas. Anoten eso. Es como, uy, qué complejo, ¿no? Entonces entramos con nuevo gobierno, tanto municipal y departamental. Entramos en un año complejo también, porque pues empieza la armonización presupuestal, el cambio de planes de desarrollo, el hecho de que queden metas para el resguardo indígena dentro de los planes de desarrollo. Entonces ya no solo era eso simplemente, sino atender una comunidad, atender los problemas. Sí, entonces creo que ha sido una de las experiencias más bonitas. Ha sido bastante compleja, sí, porque digamos que esto también te cohíbe muchas cosas. Te cohíbe tu parte social, tu parte sentimental. O sea, digamos, yo tengo una pareja en este momento, y también ha sido una transformación para él, porque el límite de tiempo. El límite de tiempo, de todo. Tú ya empiezas a manejar una imagen, sí. Es que son muchas cosas. y el hecho de que te acompañe también dentro del proceso. Entonces, digamos que para él el hecho de... Porque él es indígena, pero él no sabía que era indígena. Lo descubrió conmigo. Entonces, digamos que el descubrir este mundo para él también fue muy nuevo y bastante complejo, ¿sí? Para él, como el hecho de no saber cómo, en qué momento yo voy a terminar una reunión, o si me voy a demorar más, o si no me voy a demorar más. Incluso he tenido momentos en los que he recibido amenazas. Entonces, para él también ha sido un choque ese ámbito, porque como el acompañarme y el decir, no te voy a dejar sola, porque si te dejo sola no sé qué va a pasar. Entonces creo que sí también ha sido un apoyo. Mi familia también ha estado ahí. Entonces sí, es bastante chévere,
pero digamos que de ese año a este año hemos vivido una experiencia bien chévere con la Pero comunidad. enriquecedora, yo creo Sí. que eso es lo más importante. O sea, yo creo que cuando tú salgas de ese proceso y pues porque además que eres muy joven, te queda un camino enorme por delante, vas a decir, oiga, o sea, lo que hablábamos, o sea, de pronto Dios en su momento dijo, por acá no era porque tenía mejores cosas. Y a veces uno no termina de entender esas cosas. Y para finalizar, lo que tú dices es muy valioso, o sea, estos procesos no cualquiera los soporta en temas de una pareja, o sea, eso es fundamental. Yo siempre lo digo, yo creo que uno se tiene que meter con alguien de ese mismo ámbito para que entienda el tema de la limitancia del tiempo, bueno, de lo que ya me habías hablado. Y aparte finalizar con ese tema tan fundamental que tú mencionas, que es el apoyo fundamental de la familia en estos procesos, Sí. porque yo creo que son la base de cuando tú vuelves al punto, porque hay días en los que uno dice, oiga, sí soy la gobernadora, súper chévere, como hay otros, ay, soy la gobernadora, qué horror. Sí. Pero entonces ahí es donde la familia te recibe y te dice, dale, si usted se metió en esto, la tiene que sacar. Y la tiene que reventar en el estadio. Bueno, Gina, pues yo creo que ha sido una charla súper interesante, nos has contado de verdad una gran historia. De verdad, vuelvo y digo felicitarte de todo corazón por esa experiencia, por esos logros para tan Gracias. corta edad. De verdad, desearte los mayores éxitos. Tenemos una dinámica en este programa, entonces, bueno, vamos a finalizar con eso y un consejito. Dice así, la dinámica dice, cierra los ojos y habla desde el corazón. Entonces vas a cerrar los ojitos, yo te voy a hacer 4 preguntitas súper rápido. No mentiras, 3. Vamos a dejarlas en 3. Y tú me vas a responder lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Listo? La primera dice así. Si pudieras hablarle a esa niña que sufrió bullying, ¿qué le dirías hoy? Que es una guerrera. ¿Listo? Segundo, ¿qué significa para ti ser indígena y liderar procesos en un mundo que muchas veces no entiende tu cultura? Bueno, liderar estos procesos no es fácil, pero es una forma de transformar y de también preservar esa cultura que pues hemos mantenido, digamos que también afectada por muchas cosas a través del tiempo, y creo que estos referentes nos ayudan a mantenernos más vivos que nunca dentro de los procesos a nivel nacional o digamos que personal también, porque hacemos parte de una cultura indígena. Muy bien. Y tercero, en una sola frase, ¿qué dirías que es tu propósito? En una frase, siento que mi propósito es el poder dejar una huella de amor y de solidaridad a cada una de las personas que atraviesan en mi vida. Bueno, eso sería todo. Ahí tiene Gina Socha, la actual gobernadora del resguardo indígena, joven, mujer, líder, con muchísimas proyecciones. Gina, un consejo que le quieras dejar a todas las personas que nos vieron en este episodio de Tu Propósito. Bueno, un consejo es como que nunca, digamos, desfallezcamos dentro del proceso, que siempre habrá algo mucho mejor y que a veces la vida te pone muchas barreras, pero si uno, digamos, se siente en decir no, hoy no quiero nada, tener en cuenta que la vida siempre te pone, o sea, en el lugar indicado y en el momento indicado para poder transformar la vida. Miren eso, ahí se los dejamos. Gina, nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A todas las personas que se vieron el capítulo completo, muchísimas gracias por estar conectados en cada uno de los episodios de Tu Propósito, que traemos personas, historias increíbles que transforman el mundo, como lo dice ella, con esos pequeños granitos de arena y esos detalles que son lo más importante. Gina, despide tú el programa el día de hoy. Yo quisiera que lo despidas en tu lengua. No, pues voy a decir, ya les digo palabras muiscas. Digamos que una de las palabras es decir Ipucafi en chinga, que es decir muchas gracias en lengua muisca por estos espacios que pues nos permiten conocernos y encontrarnos también a nosotros mismos. Digamos que muchas veces uno no cree en la transformación que ha tenido en el tiempo, solo hasta que llega a estos espacios dice como, wow, he logrado muchas cosas. Sí, y uno se siente, digamos que orgullosos, así como he vivido momentos altos y bajos.
Entonces agradecer y pues, y fien chinga. Bueno, eso es todo. Hasta un próximo episodio. Que estén muy bien.